Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos y muy emocionados porque nos encontramos en el marco del 445 aniversario de la ciudad de Saltillo. Esta tierra del Zarape que se ha destacado por ser una ciudad histórica, una ciudad de mujeres y hombres fuertes, valientes, trabajadores que siempre ven el cómo sí. Entonces, para festejar a esta ciudad que tanto nos ha dado, quisimos dedicar este podcast para conocer un poco más acerca de la historia de esta ciudad. 445 años es un montón y ha pasado por muchas etapas, por muchas fases. Y para conocer un poquito más, el día de hoy nos acompaña un gran joven saltillense. Él es licenciado en Historia, actor, cuentacuentos, miembro del equipo de cultura del municipio de Saltillo. Mario Villanueva, ¿cómo estás, compadre? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí, muy contento de poder platicar un poquito acerca de la ciudad que me vio nacer, de la ciudad que me apasiona, de la ciudad que fíjate que lo he pensado, pero no me gustaría dejar, Ok. porque a final de cuentas te sientes apapachado por la gente, te sientes apapachado hasta por los edificios, sientes así como esa buena vibra de la ciudad, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por permitirme estar aquí contigo, platicar un poquito acerca de esta gran ciudad. Y es que como decía el cronista de la ciudad, don Armando Fuentes Aguirre Catón, Saltillo es otra cosa. Sí, claro. Saltillo es esa aparte y es importante conocer un poco acerca de esta historia porque muchas veces nacemos aquí, vivimos, nos desarrollamos en esta ciudad y no conocemos cuáles son los orígenes, las etapas importantes de nuestra ciudad y por lo tanto te agradecemos mucho, carnal, que nos acompañes No, hombre, hoy. muchísimas gracias. Y fíjate que algo que hemos platicado en algunas otras ocasiones, cuando nos ponemos medio filosóficos y empezamos a hablar acerca de nuestra ciudad y cómo es la gente y todo eso, yo creo que tiene mucho que ver ahorita que decías, bueno, el entorno de la ciudad, Sí, el entorno físico de la ciudad tiene mucho que ver en cómo es la gente y en cómo es que se ha ido desarrollando la historia y cómo es que han pasado de verdad tantas cosas. Desde el hecho de decir, vivimos en un lugar privilegiado y a lo mejor la gente más grande dice, bueno, pues es que ya no es el clima ideal, porque antes sí. Saltillo era una ciudad templada y llovía en las tardes y era la tarde del cafecito y cosas así, Ujú. hasta decir, es que los saltillenses son muy cerrados. Claro. Pero también hemos pasado por otras situaciones, como por ejemplo el decir, nos unimos todos para ir a rescatar a la gente que se quedó en el tren cuando sucedió lo del trenazo, Sí. o decir, vinieron los saltillenses a tratar de apagar el Ateneo Fuente cuando se quemó, o simplemente en la actualidad, si te pones a ver las redes sociales y empiezas a ver que alguien está pidiendo ayuda para algo, y empiezan a saltar todos, ¿no? Y yo te Claro. ayudo, o se me perdió mi perrito, yo lo vi, y ya lo rescaté, y cosas así. O sea, creo que el entorno físico de la ciudad nos ha hecho también el tomar nuestra propia identidad como saltillenses. Creo yo que no hay una ciudad igual a nuestro Saltillo. Y qué importante que destaques estos rasgos que sí han sido característicos de nuestra ciudad y que como todas tiene claroscuros, digo, no todo es negro y no todo es blanco. Hay etapas buenas, hay etapas malas, hay cosas positivas, cosas negativas, pero a pesar de ello abrazamos a nuestra ciudad con esos pros y con esos contras y le tenemos muchísimo cariño. Platícanos, por favor, Mario, cómo inicia esta historia de nuestra ciudad. Mira, fíjate que tenemos que irnos muchísimos años atrás cuando llegan los conquistadores, cuando llegan Ujú. los españoles al territorio mexicano. La estrategia es empezar a descubrir el territorio. Vamos a ver qué es lo que tiene que ofrecer este territorio para poder llevarlo a España. Sí. Digo, la conquista es eso, ¿no? Hay que hablarlo claro, y es el recurso que yo encuentro en las tierras que voy descubriendo es para la corona. Sí. Entonces, en este transcurso de ir descubriendo el territorio nuevo del que se están apoderando, resulta que mandan una comisión al norte del territorio, Muy bien. ¿sí? Vamos a pensar, y voy a utilizar a lo mejor palabras que en ese momento no existían. Ajá. Mandan comisiones al norte del país, Ok. ¿sí? Entonces, los españoles empiezan a avanzar y se topan con que en el territorio del país, en el territorio actual de la República Mexicana, Ujú. hay grupos nativos, hay grupos de indios
que en ese momento se les llamaba así, grupos de indios, grupos de salvajes que no permiten que sigan avanzando los Le españoles. están haciendo ahí Entonces, bronca. sí, les están haciendo ahí bronca y no los dejan avanzar. Ok. En el archivo municipal, y creo que sería muy difícil empezar a hablar así de que tal año mandaron una comisión, tal Sí. otro año mandaron una comisión, porque está complicado, porque fueron varias expediciones las que mandan. Total, empiezan a avanzar hacia el norte, no logran ahí como hacer el match para decir, ya conquistamos el territorio del norte de este nuevo mundo. Y mandan en una... yo siempre lo he pensado, y a lo mejor algunos otros historiadores podrán decirme, no, no es cierto, pero yo siempre lo he pensado como un último intento. Ok. Vamos a aventarnos, no. Sí, O sea, vamos a así. aventarnos un último intento de lograr conquistar ese territorio, y le mandan una comisión a los españoles y les dicen, vas a encontrar un salto de agua, al norte del territorio vas a encontrar un salto de agua en un valle, ahí vas a fundar una nueva ciudad. Esta es como la historia romántica de qué era lo Sí. que pasaba, ¿no? Llega Alberto del Canto junto con con toda la comitiva, y dice la historia de una manera un tanto chusca, que cuando llegan a lo que actualmente es el mirador, Ajá. allá arribita en la lomita, Sí. que es el lugar más alto del valle, Muy bien. llegan y ven un ojito de agua que salía con tanta fuerza de la tierra que hacía un saltito. Ok. Literal, un chorrito. Y dicen, oye, pues es que este no es un salto de agua, esto es un saltillo. Y de ahí, bueno, la tradición como la tradición coloquial dice que de ahí viene el nombre de Saltillo, Ya. que de ese Fregón. saltito, pero es muy importante, ¿eh? Yo creo que es una de las cosas más importantes que podríamos marcar de la historia de Saltillo, porque Saltillo está hecho en base al agua. O sea, la importancia de llegar a un lugar, a un valle, y la referencia sea el agua, habla de un lugar que es rico en alimento, es rico en vegetación, entonces es un lugar que va a ser próspero, Ok. es un lugar que va a ser bueno para el cultivo, un lugar que va a ser bueno para las familias. Entonces llegan, se asientan, perdón, y empiezan una comunidad pequeña Ujú. que va a empezar a crecer. También la historia dice, y los invito a todos, aprovecho, vayan al archivo municipal y conozcan la historia de Saltillo, porque hay tesoros muy, muy grandes escondidos por ahí. Dice la historia que, bueno, al momento de empezar a tratar de hacer su comunidad, Ajá. se ven atacados por los nativos de aquí de la región. Irritilas, coahuiltecos, huachichiles, tobosos, todos estos grupos que ya tenían, prácticamente era su territorio, Sí. se ven ofendidos porque llegan los españoles a intentar apoderarse de este territorio, y hay conflictos ahí que los hacen salir y regresar, y regresamos con más caballos y regresamos con más fuerza, pero dicen, los de aquí eran salvajes, los de Saltillo éramos aguerridos, o sea, estábamos Sí. defendiendo, y de ahí sale una de las primeras leyendas de la ciudad, una leyenda muy bonita que creo que vale la pena siempre recordarla, y que es una leyenda que me gusta mucho que la gente conozca, porque hay gente que en la actualidad no la conoce. Ajá. De ahí nace la leyenda del indio Zapalinamé. Ok. Resulta que en este ir y venir de españoles y el defender el territorio por parte de los nativos de aquí de la región, hay un indio, Zapalinamé, Ujú. que manda a su gente al norte del estado, y él sube al monte a Ajá. pedirle perdón al territorio porque no puede defenderlo. Entonces, el territorio, Wow. la naturaleza, a manera de agradecimiento por toda la lucha que ha hecho por cuidar el espacio, le concede, y nos concede también a nosotros algo muy importante. Resulta que el indio Zapalinamé se duerme en la sierra, y la sierra empieza a tomar la forma de este Del indio indio. acostado en el suelo, que es la sierra que nos defiende de huracanes, tormentas y todo eso, ¿no? Entonces el Wow, es indio, una gran la historia. naturaleza le dice, ¿sabes qué? Como tú lo has defendido el territorio, vas a seguirlo defendiendo por el resto de la vida de todas las generaciones y generaciones, este, ahí, desde lo alto. Entonces ahí está nuestro indio Zapalinamé defendiéndonos todavía de las inclemencias del tiempo, y si nos ponemos a pensar, de este lado es por donde llegan las tormentas más fuertes, y el Efectivamente. indio Zapalinamé es el que nos está defendiendo. Entonces ahí Así es. nace una de las primeras leyendas de la ciudad de Saltillo,
icónico, un lugar icónico de nuestra ciudad que tiene a la naturaleza, que tiene grandes rasgos de nuestra cultura, que nos encanta también poder conocer, poderla apreciar, y qué padre que tenga esta historia, esta leyenda detrás del Indio Zapalina. Y que es bien bonito porque llegan los turistas y al menos desde el Museo del Desierto, desde allá arriba, que es otra lomita que tiene nuestro, y es una lomita natural, o sea, si empiezas a ver el Valle de Saltillo, tiene como varios cerritos por todos lados. Donde está actualmente el Museo del Desierto y el Parque de las Maravillas, es una lomita también ahí, que tenía el valle. Ok. Desde ahí volteas hacia ¿qué es? Hacia el sur, volteas hacia el sur y alcanzas a ver todo el Indio Zapalina. Me ha costado y es muy bonito. Invito a la gente a que desde donde esté voltee y vea la Sierra Madre y se den cuenta y le empiecen a encontrar la figura de ahí del indio y que les platique también a los niños, ¿no? Por supuesto. Total. Llegan los españoles, la lucha, la defensa del Indio Zapalinamé y todo esto. Y en 1577 se marca como oficial la fundación de la ciudad de Saltillo. Okay. Si nos vamos al mirador, en la iglesia del Ojo de Agua, van a encontrar que hay una fecha diferente de la fundación. Okay. Y les mando un gran saludo a todos los colonos de ahí del Ojo de Agua. En la iglesia del Ojo de Agua tiene otra fecha de fundación. Y bueno, la historia dice que pues sí, muy probablemente pudo haber sido fundada la ciudad antes de la fecha oficial, pero se marca como oficial el año de 1577. Hay documentos que mencionan a Saltillo en 1574, o sea que ya había una referencia del Valle de Saltillo en 1574, pero como oficial tenemos el 1577. Perfecto. Ya a partir de ese momento se va a conocer a la ciudad de Saltillo en el norte y se va a convertir en una de las ciudades más importantes. Claro. Pero para lograr esto vamos a necesitar la ayuda de los tlaxcaltecas. Okay. Resulta que cuando llegan los españoles y estaba esta lucha entre los que vivían aquí y los españoles, el territorio que ocupaban los españoles era de la calle de Allende, que a la altura de aquí, de donde estamos, es la calle de Becarranza. Sí. Toda esa calle era un riachuelo que bajaba del Ojo de Agua, se convertía en un arroyo. Entonces, del lado oriente de lo que actualmente es Saltillo, era el territorio de los españoles. Okay. Los españoles, en 1590, 1591, se traen a unas familias tlaxcaltecas. Aclarando, los tlaxcaltecas, hay personas que dicen, y a lo mejor es porque a veces nos falta leer un poquito más, los tlaxcaltecas no son traidores de los demás grupos indígenas que había en el pueblo, ¿no? Los tlaxcaltecas ya tenían una hermandad con los españoles, ya hablaban español, ya eran católicos, o sea, ya habían aceptado a los españoles también como hermanos. Entonces trabajaban junto con ellos en vez de estar luchando con ellos. Es importante esta aclaración porque claro muchas veces se cree que los tlaxcaltecas traicionaron directamente a los otros pueblos. Y fíjate que si nos ponemos a ver la historia, los tlaxcaltecas antes también eran así como que atacaban a los españoles muy salvajemente. O sea, estamos hablando de verdad de muertes muy, muy salvajes. Sí. O sea, ¿han visto la película de Apocalipto? Claro. Bueno, o sea, y es a lo mejor lo más cercano a la realidad. Y se puede quedar todavía muy lejos, ¿no? Sí. Entonces los tlaxcaltecas vienen hacia el norte, se van quedando en algunas poblaciones, se van quedando, por ejemplo, en Zacatecas, Nuevo León. Vamos a encontrar hacia el centro norte del país diferentes poblaciones de tlaxcaltecas porque iban a eso, a buscar también asentarse y poder hacer pues que fuera más prolífera el territorio que estaban ocupando, ¿no? Llegan aquí al territorio al valle y les conceden algunos beneficios al momento de llegar. Se les podía ver a los tlaxcaltecas montar a caballo, que era algo que solamente los españoles hacían. Se les podía ver utilizar mezclilla, por ejemplo. Okay. Se les iban a dar algunos territorios de ese arroyo hacia el poniente de la ciudad. Perfecto. Entonces se crean dos pueblos. El pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala y la villa de Santiago de Saltillo. Perfecto. ¿Sí? Okay. Son estos dos poblados que después del pasar de los años se van a conjuntar para hacer la ciudad de Saltillo. Antes de eso,
los tlaxcaltecas no podían pasar al lado español, o sea, estaba prohibido. Había una feria y estamos ahorita en temporadas de feria que no era precisamente en el mes de julio la feria, pero había una feria donde los tlaxcaltecas ya sentados aquí podían pasar al lado español, vender sus cosas. La feria se ponía, normalmente se ponía en lo que actualmente es la Plaza Acuña, el Mercado Juárez, el Teatro García Carrillo. Sí. Toda esa franja era donde se asentaba la feria. Y la feria no era como ahorita, la feria era un lugar donde la gente que tenía cultivos de maíz llevaba su maíz para poderlo vender. Perfecto. La gente que tenía frijol llevaba frijol. Ya más adelante vamos a ver que para 1900, y esto es ya muy hacia nuestra actualidad, el tren llegaba y traía productos de otros lugares del país para venderlos aquí en tiempos de feria. Entonces, en el momento en que los dos poblados se conjuntan y nace la ciudad de Saltillo, creo que es ahí en el momento en que la identidad del saltillense, la cultura del saltillense empieza a ser reconocida como muy importante, porque Perfecto. vamos a ser la ciudad que es el paso del sur hacia continuar el viaje hacia el norte del continente. O sea, lo que actualmente es Estados Unidos. Sí, claro. ¿Dónde vas a descansar? ¿Dónde te vas a surtir? ¿Dónde vas a comprar alimento para los caballos, alimento para ti, cobijas, zarapes? Claro. ¿Dónde lo vas a comprar? Llegas a Saltillo y de ahí continúas el camino, ¿no? Mario, perdón, pasó mucho tiempo desde que estaban divididos, como quien dice, juntos pero no revueltos, a que ya se conjuntaron para hacer una sola ciudad, una sola comunidad. Sí hay un periodo de tiempo que tiene que suceder para que los dos gobiernos se hagan uno solo, porque cada lado tenía como su gobierno. Estamos hablando de 1590, alrededor híjole, 1600, no sé, 1620, 30, cuando ya estamos viendo la ciudad como un conjunto solo, ¿no? O sea, sí tuvo que pasar algún tiempo. Sí. Ahora, tenemos que ver también qué es lo que está pasando a nivel república. O sea, qué es lo que está pasando, no nada más en Saltillo, sino a nivel país. ¿Cómo es que va a ir avanzando los españoles? Que los españoles ya van a ver españoles nacidos aquí en México y que la sociedad va a empezar a cambiar. Sí. Que eso va a desatar en 1800 una independencia, una guerra, pero antes de eso vamos a ver todavía muchas peleas internas aquí y por allá para tratar de buscar una independencia como tal, como ya mexicanos. Entonces, todo ese contexto tiene que ver también en cómo es que vamos a desarrollar la ciudad de Saltillo y cómo es que va a seguir avanzando y cómo es que los saltillenses se van a dar cuenta que somos un punto importante para el desarrollo del país. Perfecto. Entonces estábamos en que Saltillo se convierte en este punto importante Sí. para transitar hacia el norte, hacia los Estados Unidos en este caso. ¿Y qué pasa después? Una vez que la ciudad de Saltillo, y esto es muy bonito, una vez que la ciudad de Saltillo ya está unificada, que te decía, creo yo, que es el momento en que empiezan a hacer la identidad del saltillense, el desarrollo de la ciudad va a continuar hacia la modernidad de la época. Muy bien. Vamos, y me voy a permitir hacer como un salto temporal. Ajá. Vámonos hasta 1700, 1800 y vamos a pensar en cómo es la ciudad de Saltillo. La ciudad tradicional de Saltillo, que físicamente lo puedes ver en la calle de General Cepeda. Sí. Recorre toda la calle de General Cepeda y puedes ver cómo era el Saltillo antiguo. Casas todas pegadas, con paredes muy altas, con ventanales muy grandes, con puertas también muy altas, el típico chorizo, claro. ¿sí? Que era el zaguán, cuarto, traspatio, el corral, o sea, era un chorizote de casas, ¿no? Sí. Entonces, toda esta parte colonial de la ciudad va a empezar a tomar también otra parte como más moderna y vamos a empezar a ver construcciones que te puedo mencionar como las de la calle de Hidalgo. Construcciones muchísimo más elaboradas, construcciones muchísimo más
no sé, hay construcciones barrocas, por ejemplo, en la ciudad de Saltillo. Vamos a ver una catedral que pareciera no coincidir con el estatus de Saltillo. Ok. ¿A qué me refiero? Sí. Cuando la catedral se empieza a construir, se empieza este proyecto. Es un proyecto muy grande para la ciudad de Saltillo. Ok. Es una catedral gigantesca. Sí, está enorme. Es de Está, las está más enorme. altas, ¿no? Del norte de México. Tiene, si no me equivoco, 72 metros de altura sin contar la cruz. Ok. Es gigante. es gigante y es una catedral hermosísima. A tal grado es el proyecto tan grande que tienen que pedirle a la ciudadanía que empiece pues sus aportaciones. Poquinarle. O sea, sí, échenle, porque pues no hay de dónde, ¿sí? No hay el recurso para poder terminar la catedral y se habla de que las familias más adineradas de la ciudad empiezan a aportar sus joyas, sus utensilios de plata y oro que tenían para poder terminar de construir la catedral. Una catedral magnífica, una catedral que podríamos decir también no fue la primera iglesia de la ciudad de Saltillo. Ok. Porque la primera iglesia de la ciudad, más bien del Valle, Ajá. está construida del lado Tlaxcalteca en 1600. La iglesia de San Esteban. San Esteban de la Ojo, actualmente la iglesia de San Esteban no es la iglesia original. ¿Sí? ¿Ah, no? No. Había una capilla más chiquita adentro. Adentro, Ok. o sea, era una capilla más chiquita, hecha de adobe. Por ahí también en el archivo están las especificaciones de cómo era esta iglesia y estaba del lado tlaxcalteca. Esto también es un dato interesante porque se puede, digo, muchas veces escuchamos que esa es la primera, pero no sabemos que en realidad esa construcción no fue la primera. Sí, sino sí, que sí, era una claro, más sí, ya pequeñita. era una más pequeñita y ahorita pues ya, digo, por el tipo de construcción Sí. se sabía que no iba Claro. a durar. Ahorita la construcción de la iglesia de San Esteban es totalmente diferente, pero se le sigue dando su lugar, o sea, se sigue Claro. tomando como una de las primeras construcciones. Y perdón, ¿y estaba en este mismo punto en Sí, donde está ahora, no? exactamente Ok, en el mismo ok. punto, nada más. Ahí en la Victoria. O sea, prácticamente la iglesia de San Esteban, la primera iglesia del lado tlaxcalteca estaba adentro de lo que actualmente es la iglesia de San Ok, Esteban, ¿sí? ok, perfecto. O sea, era más chiquita, Sí. estaba exactamente en ese mismo territorio. Ok, interesante. Un dato interesante también que podríamos mencionar y que podemos ver a lo largo de diferentes poblados coloniales en la República, es que cuando se erige una nueva ciudad, un nuevo poblado, lo primero que se hace es repartir el territorio para los colonizadores, para el gobierno y para la iglesia. Toda la gente dice que la fundación de Saltillo fue allá arriba. No me quiero echar a tu auditorio en contra. No, pero digo, son los datos históricos y es importante que lo sepamos. Pero si lo pensamos de manera lógica, ¿dónde está el territorio donde se le entregó a los colonizadores, a los conquistadores, a la iglesia y al gobierno? Y es ahí en la Plaza de Armas. ¿Sí? O sea, si tú te paras en la Plaza de Armas, volteas y ves la catedral. Sí, volteas para el otro lado. Ese es volteas al otro lado y está el Palacio de Gobierno, que ahí siempre ha estado el Palacio de Gobierno. Ajá. Y luego si empiezas a revisar el registro de las casas, de quiénes eran las casas que estaban alrededor de eso, son puras casas de los primeros españoles que llegaron. O sea, estamos hablando de que son las casas a lo mejor más antiguas del territorio del Valle, porque ahí fue donde se asentaron. Simplemente hablamos, por ejemplo, de Santos Rojo, que es el que trae el Cristo a Saltillo, el Cristo de la capilla. Ajá. Lo trae Santos Rojo. Santos Rojo vive a un lado de lo que actualmente es la catedral. Por ahí hay un restaurante que se hizo muy famoso aquí en la ciudad. Un saludote para ellos. Esa es la casa de Santos Rojo. Entonces, y que también ahí ya te estoy mencionando otra de las cosas esenciales de la ciudad de Saltillo que nos hacen súper especiales, y si nos ponemos a platicar también del Santo Cristo, ¡újule! Pues nos aventamos toda una tarde, ¿no? Pero el Santos Rojo y su familia son quien traen el Cristo, que también envuelto en una leyenda, ¿no? Pero traen el Cristo a la ciudad y se empieza a venerar aquí en el norte del país al Santo Cristo de la capilla, este Cristo crucificado que podemos ver a un costado de la catedral. Wow, qué interesante, porque es cierto, digo, se piensa siempre que la fundación es en el propio Salto de Agua, porque de ahí viene el nombre, porque lo que ya nos platicaste, pero
qué importante saber que el corazón de Saltillo también está ahí en la Plaza de Armas. Sí, claro. Tiene mucha lógica y pues son los datos históricos, sí, aunque tal vez nos duele un poquito saberlo, pero es como sucedió aquí Y en nuestra ciudad. fíjate que Saltillo tiene mucha magia para atraer a gente, ¿eh? O sea, Sí. yo creo que si nos ponemos a revisar la historia, no nada más los primeros españoles, los primeros portugueses, los primeros tlaxcaltecas que llegan, los nativos del territorio que asimilan este cambio y se empiezan pues, a unir también a los tlaxcaltecas, porque en realidad esa era la tarea de los tlaxcaltecas. Ujú. El ve y tú pues vas a decirle a los que están ahí que no somos tan malos, o sea, Claro. que sí puedes convivir con nosotros, ¿no? Sí. Esa era como la tarea principal, pero te digo, si nos ponemos a revisar la historia de Saltillo, todo mundo viene a Saltillo, o sea, es bien raro y qué padre, de verdad qué Sí. padre, pero pues ¿a qué viene, no? O sea, porque Por mira, su zarapito. vamos a pensar, por ejemplo, y les mando un saludo a toda la gente que trabaja ahí, vamos a pensar en Casa Ajá. Purcell. Casa Ajá. Purcell es de un extranjero que viene desde Irlanda, llega a Veracruz, le dicen, fíjate que en el norte hay una ciudad bien padre donde puedes hacer negocios y William, que es el nombre original, William Lewis Purcell, dice, va, Vamos a ver vámonos, qué onda vamos ya. a ver qué onda en Saltillo. Ok. Ahora, hay una escuela internacional ay, se me fue el nombre de esta escuela, que es ya cercana a los 60, 70, una escuela internacional de aquí en la ciudad de Saltillo, que venían gringas a estudiar estudiar aquí a aquí a Saltillo. Saltillo. Está en la calle de Murguía, todavía el edificio está por ahí en Ok. Murguía, a un costado del Santuario de Guadalupe. Sí. Hay un edificio color verde con una reja muy grande y todavía Claro. arriba dice International School, algo que no me acuerdo qué dice, pero, o sea, era verano, aquí Vamos a había, Saltillo. sí, o sea, vamos a Saltillo, y también de ahí que haya muchos apellidos americanos en la ciudad. Cierto. Vamos a hablar de otra época, en 1740 cuarenta y tantos, que llega el ejército estadounidense al territorio y que va a suceder, bueno, también esta intervención estadounidense en México. Llegan Ujú. aquí al territorio de Saltillo y hay fotografías, voy a mandarle saludos a todo el mundo, perdón. Tú mándale, carnal, Le este es mando tu un saludo a espacio, Carlos adelante. Recio, al doctor Carlos Recio, porque él debe de tener esas fotografías. Hay fotografías donde gente de Saltillo está recibiendo, pero así de aplauso y vitoreo, al ejército estadounidense. En serio. Y estadounidenses del ejército se quedan en Saltillo también, porque les gusta la ciudad. Y es que sí, es cierto que tiene algo Saltillo, digo, sé que eso ya es de años atrás, pero en la actualidad también. Sí, La claro. calidad de Sí, vida totalmente. que se maneja, digo, son los estándares que tienen a nivel república, es de las principales ciudades en calidad de vida, por ejemplo, para desarrollarte en trabajo, para desarrollar a la familia. Algo tiene nuestra Y ciudad fíjate que que hace que se quiere quedar. creo yo que el verdadero saltillense Ujú. busca seguir con esta bandera de aquí es la ciudad ideal. O Claro. sea, yo creo que el verdadero saltillense siempre va a luchar. Es bien sabido que el saltillense, lo decías al principio, creo, o sea, somos entrones, Sí. o sea, vamos a echarle, vamos a trabajar, al saltillense no se le duerme. O Sí, sea, el no. saltillense busca a ver cómo, pero digo, y podemos empezar a ver cualquier sector de la ciudad en la actualidad y podemos ver que el saltillense es entrón. O sea, digo, esto es en general en México, ¿no? Pero piensa, Sí. por ejemplo, en general, y no me dejarán mentir tu auditorio, al menos el 80-90% de las casas, de la casa en donde vives, tu mamá, tu papá o tus abuelos le hicieron algo. Sí. Sí, o sea, háblese de que le echaron a la albañilería. Sí, Y hoy sí, nos sí, vamos sí. a aventar esta barda. Y ya Claro. a la señora ya no le gustó que haya una ventana, bueno, vamos a taparle la barda a la señora. Que ahora un O sea, cuartito nuevo. un para cuartito que- nuevo. Sí. Sí, y todos esos detallitos hablan de que la gente quiere estar mejor. Y que Sí. la gente busque estar mejor. Y parte de que digan que Saltillo es cerrado es, creo yo, justamente porque estamos en un valle rodeado por montañas. Ujú. Entonces eso nos hace una esencia pues aquí estamos encerraditos, pero eso no significa que no apoyemos al que está al lado de nosotros. Claro. O sea, yo creo que el saltillense tiene mucha empatía, tiene mucho gusto por decir yo ayudo.
Y todo eso lo venimos arrastrando. O sea, no podemos decir que nuestra ciudad está así porque nosotros somos así. No, o sea, traemos Sí. toda una cadenita detrás de nosotros que nos ayuda. Déjame te presumo. Eh, Ujú. eh, Hace algún tiempo me puse a buscar, cuando estaba en la escuela, me puse a buscar un poquito acerca de mi familia. Y resulta que a mi bisabuelo le decían el teco, Ok. por